La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 9. El pecado, el evangelio y la ley. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Bienvenidos, queridos amigos, al programa de Más de tu Palabra, el nuevo episodio de hoy. Tengo el placer, me acompaña el pastor Jorge Luis Rodríguez. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Delín. ¿Cómo estás? Todo bien, excelente. Ya en la lección número 9, pastor. Una semana más. Sí. Nos quedan ya 3 semanas del trimestre. 4. Sí, 4 semanas del trimestre. ¿Y a ti qué te ha parecido estas lecciones? Por favor, déjanos saber en tus comentarios. El tema que vamos a abordar hoy es un tema bastante profundo, pastor, pero necesario. Vamos a hablar sobre la ley, sobre el pecado y sobre el poder transformador, que es el evangelio en nuestras vidas. Y si por alguna razón tú estás en este momento impactado, de repente desconectado de Dios, o tal vez hay hábitos, actitudes que no te están ayudando a fortalecer esa relación con Dios, o simplemente no estás dejando que el evangelio de Dios transforme tu vida, pues este episodio es para ti. Así que yo quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este video, que lo puedas compartir con alguien que necesite esta palabra de esperanza, de que en medio de nuestros errores hay esperanza a través del evangelio de Jesús. Y también puedas, por favor, responder en los comentarios, ya que el tema es bastante necesario, como es 3 puntos, que es el pecado, el evangelio y la ley. ¿Qué se siente? De hecho, perdón, antes de que sigas, siempre tratamos de contestar los comentarios que ustedes ponen en las redes. Y algunos de ustedes, no sé cómo, consiguen mi número de teléfono y me escriben por WhatsApp. Pastor, bueno, a veces hay personas que se encuentran en algún evento conmigo o en un programa por Zoom, quizás virtual. El otro día me escribió alguien para preguntarme sobre el tema de la fe, una de las lecciones pasadas. Y me preguntaba por qué el caso de Gedeón, si es un ejemplo a seguir, que Gedeón pidió tantas muestras, que si el vellón primero seco, que si ahora después mojado y la tierra seca. Y yo le explicaba a esa persona que en la historia de Gedeón, la razón por la que se nos muestra toda la cantidad de señales que Gedeón pidió, no era una muestra, no es un ejemplo a seguir en el sentido de que tú debes pedirle a Dios tantas señales. Es una prueba de que Gedeón era incrédulo. Porque Dios se le aparece y le da una comisión, ve y hace esto, y Gedeón empieza, bueno, Señor, ahora pongo aquí el vellón para que el vellón salga mojado y la tierra seca. Dios lo hace. Bueno, ahora que la tierra sea la que esté mojada y el vellón esté seco. Y Dios vuelve y lo hace. Y todavía la noche antes del ataque, del famoso ataque con los 300, Dios tiene que darle una señal a Gedeón, un sueño de una persona con un pan de cebada. O sea, yo recuerdo que una vez de niño yo traté de hacer eso, de pedirle señales a Dios y cosas que secas y mojadas. La idea de Gedeón es evitar el caso de Gedeón. Cuando Dios te llama, confía. Y no estés pidiendo señales, tantas señales, Señor, y ahora esto. Pero la idea es que pueden escribir sus comentarios, sus preguntas aquí en los comentarios, y tratamos siempre de verlos y contestarlos lo más rápido posible. Sí, así mismo, de esto se trata este programa, que sea interactivo, que no solamente usted reciba este contenido, sino que también nosotros queremos aprender de ti, de tus opiniones, de tus apreciaciones de esta lección. Y este tema, lección número 9, como ya lo dijimos al principio, vamos a tratar 3 puntos bastante necesarios, que es la ley, el evangelio y el pecado. Y yo quisiera preguntarte, por favor, dejando en los comentarios, ¿qué te cuesta más a ti? ¿Será que te cuesta alejarte de aquellos hábitos que sabes que no te hacen bien? ¿O tal vez sientes a la ley como una carga, la ves como un peso? ¿O te cuesta más confiar en el poder transformador de Dios en tu vida? Por favor, déjanos saber allí en los comentarios. Pastor, ¿qué le parece si oramos? Te iba a decir eso, que no has orado y ya estás hablando y mandando invitaciones a la gente. Para que escriban, pastor, para que escriban. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra con esta audiencia maravillosa que nos ve desde muchas partes del mundo, desde varias ciudades, por esta hermosa comunidad, porque juntos aprendemos de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija no solamente al pastor Jorge Luis, que estará trazando sus opiniones, sino también a todas las personas que nos ven. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tema del pecado es un tema que muchas veces lo vemos tan normal. Y yo quisiera preguntarte,
el pecado en sí, ¿cómo nosotros podemos identificar que lo que yo estoy haciendo, porque a veces el pecado se hace de una manera así tan costumbre, con pequeñas decisiones, con pequeñas acciones, que se vuelve una bola grande en nuestras vidas, pero como ya ha sido tan común, lo vemos normal? ¿Cómo nosotros podemos identificar que eso que vemos normal, que es pecado, está afectando nuestra relación con Dios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, Daylin, es comenzar definiendo qué es pecado. Ya por lo que tú mencionaste, por la pregunta que haces, ya yo noto que tú tienes un concepto formado de lo que es pecado. Y fíjate que tú hablas de lo que hacemos. Para muchas personas, el pecado consiste en algo que hacemos. Déjame hacer un experimento aquí. Esto no está en el guión, ¿verdad? No. Y a Daylin le gusta que yo haga cosas que no le digo que la voy a hacer antes de empezar la grabación. Daylin, ¿qué es el pecado? ¿Cómo tú definirías el pecado para nuestros amigos que están en sintonía? ¿Qué es pecado? Para mí el pecado sería hacer aquello que está en contra de lo que Dios me pide. Es algo malo que me hace mal a mí y al resto de que me rodea. Pero también he leído, no me quiero quedar con esa respuesta, que la apariencia del mal es pecado también. Muy bien. Así que, y también leí una vez, y usted me ayuda por favor en los comentarios, que no hacer lo bueno también puede ser Santiago 4:17. No hacer lo bueno, o sea, retractarme a hacerlo también es pecado. Así te di 3 enfoques. No sé si estoy bien o... Vas por el buen camino. Y el problema que muchos de nosotros tenemos es que solamente consideramos pecado las acciones indebidas o que van en contra de la ley de Dios. Si tú le preguntas a un grupo de cristianos qué es el pecado, especialmente adventistas, que es nuestro gran público, que yo sé que hay mucha gente que ve este programa, te van a repetir así casi que como una cotorra, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley o infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Es la definición que nos hemos aprendido desde pequeñitos. Y el problema con esa definición de pecado, el pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley, es que limita al pecado solamente a algo que hacemos. Pero como bien tú mencionaste, el pecado no se limita solamente al mal que hacemos. El pecado puede ser también el bien que no hacemos. Número 1. Pero a mí me gustaría invitarte, amigo y Daylin, a que tratemos de apartarnos un poquito de ese enfoque conductual del pecado. Porque si el pecado solamente se puede medir por la conducta, por lo que yo hago, por mis acciones, por las leyes que yo quebranto, muchos podemos caer en el extremo, y yo sé que todos conocemos a alguien que piensa de esa manera. Yo no necesito el evangelio porque yo no le hago, completa la frase, yo no le hago mal a nadie. O sea, si el pecado es robar, matar, codiciar, y yo no hago eso, yo estoy libre de pecado. ¿Ya? Dice. A ver, Daylin, ¿cuántas personas tú has matado en tu vida? No sé. Conductualmente ninguno. Ok, bueno, no me digas otra cosa para que no me metamos en problemas aquí, que lo están grabando. Yo no he matado a nadie. Exacto. Yo no robo. Iba a decir que no digo mentiras, pero eso sería una mentira. Entonces, yo no soy pecador porque yo no mato a nadie, porque yo no le hago mal a nadie. ¿Qué pasa cuando yo codicio? Yo no le hago mal a nadie con codiciar, con ver a una mujer que no es la mía y desearla, con tener pensamientos que no son los de un cristiano, con, como tú mencionaste, con matar, pero en mi cabeza. Yo no le hago mal a nadie. Pero ¿y qué pasa con lo que hay dentro de mí? Con pensamientos, con actitudes que no son actos, no son acciones, pero que tú y yo sabemos que están mal, que tú y yo sabemos que nos separan de Dios. Entonces, el pecado no puede limitarse solamente a una acción. De hecho, la Biblia no presenta el pecado como una acción. El pecado se refleja, se manifiesta en acciones. Es la típica ilustración que voy a poner todos los predicadores la usan, el famoso árbol de manzana. El árbol de manzana, de hecho, yo recuerdo, en mi casa había un árbol en mi país le dicen lechosa. En algunos países le llaman frutabomba o papaya. En mi casa, en el frente de mi casa, yo tenía 8 años, había una mata de papaya, de frutabomba, de lechosa. Nunca dio un fruto. Era estéril. Decían que era macho. No daba. No producía frutas. Pero tú la veías y sabías que era un árbol de papaya. No tuvo que producir ni un solo fruto. Un árbol de limón no tiene que dar limones. Tú lo ves y sabes que es un árbol. Lo mismo pasa con el pecado.
yo no necesito cometer un acto pecaminoso. Yo no tengo que matar, yo no tengo que mentir, yo no tengo que robar para yo ser un pecador. Yo soy un pecador aunque yo no le haga mal a nadie. La Biblia, quizás la definición más preocupante para mí de pecado es la que dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y eso es peligroso. Hay un autor que te recomiendo mucho que leas, el pastor Morris Benden, ya falleció. Uno de sus libros, Las 95 tesis de la justificación por la fe, tiene una sección sobre el pecado, donde él presenta esta idea. Y es sumamente preocupante porque él dice, si yo, déjame decirlo de una manera que nos podamos relacionar todos hoy. Si yo ayudo a una viejita o a un ciego a cruzar la calle, pero me grabo con un teléfono para publicar en las redes y que la gente le dé like, dice él, bueno, ¿estoy haciendo el bien? Sí, pero lo estoy haciendo por las razones equivocadas. Entonces, decía él, incluso nuestras buenas acciones, si no provienen de una relación de fe con Dios, son pecado. Y ahí eso es muy peligroso, porque yo puedo incluso predicar. Yo puedo pararme en un púlpito hacer el bien, y dar servir. Yo puedo hacer el bien y creer que estoy sirviendo, pero como eso no surge de una relación de fe con Dios, dice Pablo, es pecado. Pastor, o sea, ¿tú te habías puesto a pensar en eso? No, una acción buena que tú hiciste por tu prójimo, pero que es pecado, que Dios la considera pecado porque no surge de una relación de fe con Él. Pastor, y desde ese punto de vista nos pones en una situación, yo que te estoy escuchando, como que, como bien lo dice la palabra de Dios, no hay ni uno bueno, porque si nos vemos todos bajo ese concepto, pastor, nada, todos pecamos, absolutamente todos, porque no todos tenemos intenciones genuinas. Es que todos somos pecadores. Exactamente. Incluso si no pecamos en el sentido tradicional de cometer el acto, somos pecadores. De hecho, más adelante cuando hablemos de la ley, vamos a hablar de Romanos capítulo 7. Pablo en Romanos 5, 6, 7 presenta el pecado como un reino, como un poder que nos gobierna, y el diablo como el rey, como el emperador de ese imperio. Pablo habla de, creo que es en hebreo, si no me equivoco, de que Cristo vino para deshacer al que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. O sea, la Biblia Pablo presenta el pecado como un poder que me gobierna. Muchas personas usan la palabra naturaleza también, una naturaleza que poseemos, pero el pecado es una desgracia, es una tragedia que nos ha pasado, que mancha cada aspecto de nuestras vidas. No se limita a nuestras acciones, nuestros pensamientos también son pecado. E incluso vivir la vida cotidiana separados de Dios ya es pecado. Ahora, pastor, ¿cómo poder con nuestra audiencia, cómo lograr darle realmente el papel que tiene el pecado, que es algo serio en nuestras vidas, no tomarlo tan a la ligera? Porque hoy por día pensamos, bueno, Dios murió en la cruz, yo pido perdón a través de una oración, me consagro. Entonces tienen este juego donde ven el pecado algo ligero, pero realmente con la explicación que nos está dando y lo que dice la palabra de Dios es algo bastante serio. Bueno, en Romanos capítulo 6, mira, Romanos capítulo 5, Pablo termina el capítulo 5 de Romanos diciendo, la ley pues se introdujo, bueno, ya me estoy metiendo en el siguiente tema que es la ley, pero bueno, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y mira cómo abre Pablo ahora el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos todavía en él? O sea, muchas personas consideran el pecado como una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. Yo voy a seguir pecando para que la gracia de Dios se siga manifestando y siga siendo visible. Pablo dice, no, señor, cuando usted, y ahí vamos a ver el tercer tema, el tema del evangelio, pero cuando usted se une a Cristo mediante el evangelio, usted murió, para el pecado, usted está muerto. Usted está muerto completamente, entonces ya no puede vivir en ese pecado. Exactamente. Ahora, pastor, antes de pasar al segundo tema, que es la ley, porque están los dos extremos en cuanto al tema del pecado. Unos que se van hacia la ley, diciendo, bueno, no, yo voy a ser más perfecto, yo voy a, hacer todo allí para que no haya ninguna mancha en mí, pero está en la otra posición donde dice, bueno, no, yo tengo a ese Jesús que me perdona, así que, bueno, va a sobreabundar. Unas palabras finales para cerrar este punto, para ambos grupos. Mira, no voy a contestar lo que tú me estás diciendo, pero no, mira esto.
Cuando usted va enfermo al médico, el médico lo primero que hace es sacarte un poquito de sangre y analizarla. ¿Por qué hay toda una rama de la medicina enfocada en la patología, en estudiar un virus, las bacterias, todo lo que nos enferma, los patógenos? Porque si tú no conoces la enfermedad, no vas a dar con la solución. O sea, para tú encontrar la cura a una enfermedad, necesitas conocer la enfermedad. Lo mismo pasa con el pecado. Conocer el pecado, en qué consiste el pecado, qué es el pecado, cómo nos afecta, es lo que nos va a mantener en ese punto medio y no irnos ni al legalismo ni a la gracia barata. Entonces, mi palabra para ambos grupos es la misma para ambos. Necesitamos conocer, tener un concepto correcto de pecado para poder tener un concepto correcto de la solución al pecado. Si mi concepto de pecado es que simplemente es una conducta, me voy a ir hacia la ley. Como el pecado es hacer cosas malas, pues yo voy a hacer cosas buenas. Y ya, creo que resolví mi pecado. Si yo tengo un concepto de pecado donde el pecado, bueno, Jesús pagó por mí, entonces ya yo no tengo que hacer nada. Entonces voy a seguir, como dice Pablo, viviendo en el pecado para que Cristo me siga perdonando. Y Pablo dice, no, eso no es una opción viable para el cristiano. Entonces, ambos extremos surgen de una mala comprensión del pecado. Estudiemos la Biblia. El pecado pudiera ser un estudio de un trimestre completo, pero veamos la Biblia. El pecado no se limita a nuestras acciones. Por lo tanto, la solución del pecado no puede estar basada en las acciones. Por eso la Biblia habla tanto en contra de las personas que creen que con sus obras se van a salvar. Porque Pablo dice, la solución al problema no puede ser igual al problema. Tú no puedes resolver con obras algo que no es solamente una obra, una acción. Por eso que es maravilloso Jesús y el Evangelio, que es el tercer punto. Ahora bien, pastor, muchas personas cuando escuchan de la ley sienten que la ley es una carga, que es algo que ya está abolido, pero la lección de esta semana nos muestra que es totalmente distinto. Y de hecho, yo quiero preguntarle a mi querida audiencia, cuando piensas en la ley, ¿qué significa para ti? ¿Una carga o una guía? Déjanos por favor allí en los comentarios. ¿Carga o guía? ¿Qué significa para ti? Y tú, para que dejes de estarle preguntando a la gente, ¿qué tú piensas cuando escuchas la palabra ley? ¿Qué es lo primero que tú piensas? Una cerca. Sé sincera. No, te voy a ser sincera. Por hasta ahora en este peregrinar cristiano donde he tenido subidas y bajadas, pero más bajadas que subidas, o sea, en errores me refiero, he comprobado y Dios me ha mostrado que para mí la ley es como una cerca de protección. Cuando veo algo que no quiero porque el pecado que hay en mí me lleva a hacerlo, pero la ley me dice, ya va, ojo, siento como que esta es una cerca de protección, porque aunque no puedo verlo ahora, sé que esa ley es una cerca para protegerme de lo que va a venir. Para mí es eso. Mira, para muchas personas, cuando escuchan la palabra ley, piensan en prohibición. Y la palabra que llega a la mente... hay un comediante, ahora se me olvidó el nombre, él es ventrílocuo y comediante cristiano, creo que es estadounidense. Y él una vez se propuso resumir la Biblia entera en un tweet. En ese tiempo estaba de moda Twitter. Y entonces le pregunta a una de las marionetas con las que él habla, dice, ¿y cómo tú resumirías Éxodo capítulo 20? Y él dijo, no. ¿Ya? Ese es el resumen de la ley de Dios. No. No matarás, no cometerás adulterio, no tomes el nombre de Dios en vano, no codiciarás, no te hagas imágenes, no tendrás dioses ajenos. Y es lo que pensamos. Tenemos una percepción negativa de la ley porque la asociamos con prohibición. Pero solo pensemos en esto. Si Dios solamente me dice en 8 de los 10 mandamientos, no. O sea, hay 8 cosas que yo no puedo hacer. ¿Cuántas quedan que yo sí puedo hacer? 2. No. Muchas. Ilimitado. Exacto, es verdad, ilimitadas, o sea, obviamente. Muchas personas, y tenemos, de hecho, varios libros aquí en IADPA presentan esa idea. Dios en 10 promesas, te lo recomiendo, un estudio muy bonito de los 10 mandamientos. Número 1, la idea, cuando tú lees en la ley, en los mandamientos de Dios, esa prohibición, fíjate que Dios te está cerrando una puerta, pero ¿cuántas está dejando abiertas? Pastor, me hiciste acordar del Edén. Él solamente prohibió un árbol, pero había muchos. No comas este árbol, puedes comer de todos los demás. Eso es lo primero, o sea, entender los no de la ley, no solamente como algo restrictivo, o sea, sí, es restrictivo, pero te cierra una puerta, pero deja todas las demás abiertas. Número 1. Número 2, la mayoría de los mandamientos de Dios no incluyen la palabra no. La mayoría de los mandamientos de la ley, estuve hace poco hablando con un amigo pastor sobre este tema,
acaba de escribir un libro sobre la ley que pronto va a salir aquí en IATPA. Y él decía, la mayoría de los mandamientos no son no hagas esto, son cuando te encuentres en esta circunstancia, esto es lo que yo espero que tú hagas. Esta es la manera en la que yo quiero que tú te... Y creo que cuando leímos la historia de Éxodo, hace unos trimestres ya, hablamos de eso, de leyes casuísticas, leyes de casos. Cuando te pase esto, reacciona de esta manera. Cuando te suceda esto, compórtate de esta manera. Pero la ley, uno de nuestros problemas con resistirnos a la ley y no nos gusta la palabra ley y le tenemos odio, de hecho hay toda una corriente cristiana, antinomianismo, antiley, tiene que ver con ese rechazo hacia la ley. Pero de verdad, ¿tú crees que una sociedad pudiera funcionar sin leyes? No, imposible. O sea, imaginémonos esto. Usted me está viendo desde Colombia. Colombia es un país libre. ¿Y por qué hay que tener una ley de tránsito si Colombia es un país libre? Bueno, hay países donde hay una ley de tránsito, pero parece que no la hay. Pero ¿por qué si en Panamá, que es un país libre, hay un código penal? Hay un código civil. La ley, decía el amigo del que te mencioné hace un momentito, me gustó mucho eso que me dijo, donde quiera que hay más de 2 personas, se necesita una ley. Correcto. Porque la ley tiene la función de regular relaciones humanas. Interesante. Léete cuando tengas un chancecito, una oportunidad, Levítico 19. Levítico 19:18 tiene la famosa máxima, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero todo el capítulo 19 te dice cómo tú amas a tu prójimo. Los pasos. De hecho, la ley te dice cómo amar al prójimo. ¿Cómo tú lo matas? No matando, no adulterando, no robando. Si ves que está en problema, ayúdalo, no lo maldigas, no levantes falso testimonio contra él. La ley no puede limitarse a solamente decirme ama a tu prójimo, porque como somos pecadores, tenemos un concepto distorsionado de lo que es el amor. Para muchos, amar es golpear. Entonces Dios te tiene que decir, no, espérate. ¿Cómo tú amas al prójimo? De esta y esta manera. O sea, la ley, yo quiero que tú... Vamos a resumir la sección de ley de este repaso de esta manera. Número 1, la ley me ayuda a regular las relaciones de los seres humanos. Número 2, tú puedes buscarme ahí Salmo capítulo 19, claro sí, el Salmo 19. Pero voy a ir resumiendo lo que vas a leer. Salmo 19. La ley, fíjate cómo el Salmo 19 presenta la ley. El libro de los Salmos, capítulo 19, y me parece que vas a empezar en el versículo 5, 6, la ley de Jehová, donde dice la ley de Jehová. Salmo 19. 19. Avanza como al versículo 6 o 7. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19. Números 7. 7, adelante. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Sigue. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Sigue. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Mira qué palabras usa David para describir la ley de Dios. Convierte el alma. Perfecto. Puro, limpio, recto, verdad. Limpio. Todas esas son palabras que la Biblia usa para describir a Dios. Dios es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es justo. Primera de Juan 2:1, a Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es fiel. Dios es fiel. O sea, David describe la ley con los mismos adjetivos que se usa para describir a Dios. ¿Por qué? Porque la ley es un reflejo de su carácter. Y esto es muy importante. Yo no voy a meterme en política, tengo así la tentación, pero no. Tú puedes conocer el carácter de un gobernante por las leyes que promulga. Es correcto. ¿Por qué? Porque el Dios que te dice no matarás, no te va a matar. El Dios que te dice no robarás, Él no te va a robar a ti. O sea, tú puedes conocer a Dios por lo que Dios te dice que hagas. En este caso, la ley. Cuando tú ves un gobernante... Todos te entendemos. Yo sé que usted que está allá cuando usted tiene también un gobernante que promulga ciertas leyes, tú dices, oye, pero... ¿Qué tipo de persona promulgaría una ley así? Cuando yo veo la ley de Dios, yo tengo una idea de cómo es Dios. Porque la ley es un reflejo de su carácter. Hermoso. Sí. Pero el tercer punto, muy importante, Romanos capítulo 7.
¿Qué pues diremos? Versículo 7. ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Estaba en el versículo 7, ¿verdad? Ahora versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Wow. La tercera función de la ley, dice Pablo, y en Gálatas capítulo 3, Pablo habla de que la ley, bueno, voy a dejarse para el final. Pablo dice, el pecado no solamente regula relaciones, no solamente me muestra cómo es Dios, el pecado también me muestra, la ley. La ley también me muestra qué es el pecado. O sea, la ley revela qué es el pecado. Volviendo al punto del pecado, la ley es el diagnóstico. Wow. El diagnóstico. La ley me dice. Y Pablo entonces va más allá. La ley no solamente revela el pecado. Pablo dice, el pecado se aprovecha de la ley. Y como ve que la ley prohíbe algo, lo produce en mí. Y dice, y aprovechándose del mandamiento, me mató. O sea, el malo aquí no es la ley, es el pecado. Es correcto. Que produce en mí lo que la ley condena y usa esa ley que, dice Pablo, que era para vida, ahora para matarme. Pastor, antes que cierre, algo se me vino a la mente y es lo siguiente. ¿Cómo entonces podemos nosotros intentar, escuchándote, intentar cumplir la ley, pero no desde el esfuerzo humano, sino desde una relación real con Dios? Porque yo creo que el asunto de la ley tiene que ver con eso. Porque si yo quiero usar la ley como usando mi esfuerzo humano para verme bien, para no pecar, olvido lo más importante, que no lo estoy haciendo desde una relación real con Dios. Muy bien. Bueno, precisamente, fíjate que en ningún momento la Biblia asocia la ley con la salvación como causa. Nunca como causa. Nunca. Fíjate que la ley te muestra el pecado, pero no lo resuelve. La ley regula relaciones, te muestra cómo es Dios, pero ya. El problema es que muchos de nosotros, especialmente los que creemos en la vigencia de la ley, confundimos la vigencia de la ley con la función de la ley. ¿La ley está vigente? Sí. Pero ¿cuál es su función? Mostrarme el pecado. Correcto. Pablo dice, la ley es el ayo, ese guardián que nos lleva a Cristo. Usted se enfermó, le dio un desmayo y entonces se puso pálido, lo llevan al médico. Le sacan un poquito de sangre y se dan cuenta que usted tiene una deficiencia de hierro. El médico te da un papel que dice, tu conteo de glóbulos rojos dio tanto. Y entonces tu hematócrito dio tanto, tu hemoglobina está en tanto. La bilirrubina aquí no va. Esa es una canción. Y te da un papel que dice, usted tiene anemia. Se desmayó porque tiene anemia. Ese papel, ¿para qué te sirve? Oye, para nada. Exacto, es un diagnóstico. No te cura. No que no te sirve, no te cura. Pero, ¿para qué te sirve en cuanto a curación? Nada. Yo no puedo tomar ese papel, llevármelo para la casa, colocarlo en la pared más importante y decir, miren, yo tengo anemia. Pero eso no sirve para nada. Correcto. La solución es, toma un suplemento, come este tipo de alimentos, evita esto, no hagas esto, descansa, aquello, lo otro. La ley es el diagnóstico, no la cura. El detalle, igual volvemos a conectar con el tema de pecado. ¿Cómo hacer la conexión? La Biblia presenta la obediencia a Dios, nunca como la causa de la salvación, siempre como el resultado de la salvación. Por eso en Romanos capítulo 6 Pablo dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos pecando para que la gracia sobreabunde? No, pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos en él? O sea, Pablo habla de mi conducta como el resultado de la salvación, nunca como la causa de la salvación. Ese es el mensaje del evangelio. Cristo te salva, sí. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En la salvación no hay obras. Pero luego dice Pablo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados por Dios para buenas obras, para que andemos en ella. O sea, Dios te creó para que tú andes en buenas obras. Fíjate que la andanza, la conducta, viene después de la salvación, nunca antes. Correcto. Ese es el detalle para entender la función de la ley y tiene que ver con regular relaciones, con mostrarme cómo es Dios, con señalar el pecado, pero la ley no me salva. La ley no sirve para... Me señala mi error. La ley me señala el error y me dice, mira, tú tienes este problema,
ve y busca la solución. Ahora, ¿dónde está la solución? Ahí es donde viene el tercer punto. Ahí vamos al tercer punto. Que es la parte más linda de esta historia, porque no todo puede quedarse en error, en mostrarnos todo lo que somos imperfectos. ¿Cuál es esa solución, pastor? Pablo dice, termina el capítulo 7 con un grito de angustia. Uh-huh. Cuando él ve su condición, cuando él ve que él no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, y que el pecado se aprovecha de la ley y lo mata a él, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo termina el capítulo 7 de Romanos diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, el que nos libra. Amén. O sea, el mismo Pablo cuando pregunta, ¿quién me librará? Dice, bueno, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios. La solución al problema es Jesucristo. Amén. Jesús es la solución. Jesús vino y con su muerte nos salvó de la culpa del pecado. Él pagó la deuda que teníamos de pecado. Y no solamente eso, ahora tú y yo podemos apropiarnos de su vida, Amén. de su muerte y de su resurrección para obtener la salvación. La palabra evangelio significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió, y me gusta mucho cómo lo presenta Ellen G. White en El Deseado de toda la gente, página 16. Dice, y este es el evangelio. Este es para mí, el resumen del evangelio. Cristo fue tratado como nosotros merecíamos para que ahora nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Amén. Él pagó por nuestros pecados en los que no había participado para que nosotros fuésemos justificados con su justicia en la que no hemos participado. Dice, Él sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiésemos recibir su vida. Amén. Y citando a Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y no se trata de vivir, pastor, y hacerlo todo perfecto, familia. Se trata es que vivamos conectados siempre a ese Jesús. Porque la ley nos puede mostrar el camino, pero Jesucristo es el único que nos puede dar las fuerzas para seguir su ley. Pastor, una oración final y un llamado para la gente hermosa que quiere a partir de hoy vivir ese evangelio y no cumplir la ley por su propio esfuerzo, sino dejarse transformar por el poder de Jesús y del evangelio. Martín Lutero tenía una frase que me gusta mucho, que él decía, me vi a mí mismo y vi imposible salvarme. Vi a Jesús y vi imposible perderme. Oh, amén. Cuando la ley te señale tu culpa y el pecado te señale lo malo que tú eres, lo gran pecador que tú eres, recuerda que el evangelio te dice que tienes un Salvador más grande que tu pecado, mayor que tu culpa, más fuerte que esas tendencias que te llevan hacia el mal. Jesús es más grande y es más fuerte que todo. Así que confía en Él, entrégate a Él cada día y vive una vida libre de preocupaciones, sabiendo que Jesús te ama y que Él murió por ti. Amén. Oremos, pastor, por favor. Padre bueno, gracias por este día, gracias por entregar a Jesús en la cruz por nosotros. Ahora permite que podamos apropiarnos de Él, amarlo, abrazarlo, vivir con Él cada día. Y que podamos, Señor, disfrutar lo lindo que es el evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.